lóbulo con respecto al otro no va deslizando, sino que va rodando. Con lo cual, en relación a lo que pasa con una bomba de engranajes, estos lóbulos tienen mucho menos rozamiento, mucho menos desgaste y mucho menos ruido. Con lo cual, mejoran en algunos aspectos el desempeño de una bomba de engranaje y pierdo en otros aspectos. Cuando uno mira la característica promedio de este tipo de bombas, tengo un caudal medio, o sea, el caudal crece un poco, sigo con capacidad nula de aspiración y la presión de impulsión es de media baja, o sea, yo puedo conseguir a lo mejor, para dar un valor, 20, 30, 40 bar. No voy a conseguir 500 bares como podía conseguir con una bomba de engranaje, ¿sí? O sea, no gano todo ni pierdo todo, ¿sí? Y los fluidos, seguimos con lo mismo, necesito que tengan capacidad de lubricación, ¿sí? Vuelvo sobre el video que lo salteé, creo que no lo puse todo. ¿Dónde está? No, del otro lado. Bueno, el video básicamente es similar a una bomba de engranaje, no hay mucho misterio. Consulta, entonces este no engrana, digamos, o sea, no se tocan en ningún momento. Sí, se tocan, pero sobre todo se ve al principio. Se tocan, pero una superficie con respecto a la otra va rodando. O sea, uno conduce al otro, pero por rodadura, no por rozamiento. Cuando vos miras un engranaje convencional, si bien el flanco del engranaje tiene un cierto radio para hacer más, por así decirlo, más fácil y más agradable el embone, o sea, en el engrane entre un diente y el otro, hay un deslizamiento en el rodamiento, hay un rozamiento de primera especie. Acá hay solamente rodadura. Depende mucho del diseño de estos lóbulos, ¿sí? Pero eso sería la ventaja. Mejoro el tipo de rozamiento, mejoro el ruido, porque esto al no estar rozando, sino que está rodando, produce menos ruido, y incremento el volumen de fluido que puedo bombear. Pierdo capacidad de elevar la presión, ¿sí? No hay mucho más para aportar a esta bomba. Y si hubiera un bloqueo de la línea, normalmente puedo llegar a instalar un circuito que va a salir de la pantalla, digamos, para puentear del lado de baja al lado de alta con una bomba de alivio, ¿sí? De la misma manera que tengo bomba de lóbulos externos, tengo bombas de lóbulos internos y funcionan de manera similar a lo que pasaba con los engranajes internos. No hay mucho más para agregar en este aspecto, ¿sí? A ver, vamos sí ahora a las bombas centrífugas. Si me dan 2 segundos, voy a tratar de esta clase. A mí me conviene darla en. Ay, sacar el fondo. ¿Cómo le saco el fondo? No me acuerdo. Acá. Sin relleno. No, sin textura. ¿El color dónde está? Acá. Blanco. No. En transparencia no, si lo pone al 100 capaz que justo de abajo. No, pero acá. No. No, pero lo pongo blanco y chao. Ahí está, listo. Quiero usarlo de pizarrón. A ver, vamos a pensar lo siguiente. ¿Qué tengo yo en una bomba centrífuga? ¿Sí? No, va a ser muy difícil dibujar esto a mouse. Me tengo que conseguir una paleta y un lápiz. ¿Me dan un segundo? Le voy a pedir a mi hija una. Denme un segundo, por favor. Le voy a pedir a mi hija una tableta, a ver si puedo dibujar en una tableta. Flor, ¿me podés prestar?
Ahora voy a ver si la prendo. Bueno, vamos a hacer la prueba a ver si esto funciona. Es un golazo. Enchufo esto, me dijeron. Sí, en el USB se debe conectar automáticamente. Y mi hija con esta, mi hija dibuja muy bien. Dibuja con esto, yo no puedo creer. Parece que está dibujando a lápiz. A ver si esto anda. Debe ser una tableta de gráfica Wacom, seguramente, ¿no? Sí, 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 es excelente. sí, lo que no estoy viendo que esto no me lo detectó. A ver, un segundo, voy a llamar al auxiliar técnico. Flor, ¿podés venir un segundo? Porque no lo puedo hacer andar. No, no está apagada la cámara. Está apagada la cámara. Sí, seguro, te engaño. Sí, por favor, dibujame algo ahí, a ver. Ah, no, a ver, no tendría que poner acá, a ver si ahí podés dibujar. ¿Y el Paint no va? ¿No podría hacerse con el Paint? ¿O también le hace el... Es que no está leyendo la tableta, o sea, está enchufada, pero No, no tenés que instalar el programa Wacom. No tiene problema. No. anda. Bueno, después no se preocupen, muchachos. Mala suerte. Mal intento. Después lo voy a descular. Me vendría bien para otras clases, pero no lo logramos hacer andar. No funciona, no importa. Bueno, a lo que iba. Vamos a tratar de hacer un dibujo acá a mouse. Yo voy a tratar de dibujar el impulsor de la bomba, ¿sí? A ver, estoy dando por sentado que todos median... No, está mal, este está mal. Estoy dando por sentado que todos medianamente comprendemos y vimos en fluidos una bomba centrífuga. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. La bomba centrífuga está consistiendo en un cuerpo o voluta, o sea, con forma, por así decirlo, de caracol, o sea, de espiral de Arquímedes, en donde esto va creciendo, ¿sí? Y acá descargo. Y una pieza, que es la única pieza móvil rotativa, vamos a agrandar esto, que va a girar. Yo parto de la base de que todo esto está lleno de líquido, o sea, la bomba está inundada en pongámosle, agua, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es la siguiente suposición. Vamos a asumir que yo voy a poner un eje de coordenadas solidario al rotor. Es decir, mi eje XY va a estar orientado, pero girando según el eje Z, con la misma velocidad con la que gira el rotor. ¿Sí? Entonces, va a seguir siendo un eje de referencia inercial, un centro de referencia inercial, porque tiene una velocidad constante, y lo que yo voy a ver, si yo observo una partícula que esté acá en el centro del rotor, ¿sí? En el ojo de la bomba, yo tengo una partícula acá. Esa partícula, yo no voy a ver que va girando a la vez que se centrifuga y se aleja hacia la periferia, ¿sí? Porque cuando yo haga girar ese impulsor con paletas, todo el agua va a empezar a girar y como tiene masa, se va a empezar a centrifugar, es decir, va a aparecer una fuerza centrífuga que va a hacer que las partículas se alejen del centro de giro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? Si yo observara este fenómeno con un marco de referencia fijo, lo que vería es que esa partícula que voy a seguir, además de alejarse hacia la periferia, está girando. Me haría una trayectoria como una espiral, lo cual se me complicaría mucho. Con lo cual, vamos a suponer que mi marco de referencia gira solidario al rotor. Con lo cual, lo único que yo voy a percibir es que la partícula se va a desplazar, por ejemplo, en la dirección
del eje Y. ¿Sí? La partícula va a estar desplazándose hacia arriba, alejándose del centro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Si ustedes recuerdan el principio del PowerPoint de bombas, voy... Mantana. Yo voy a la primera diapositiva. ¿Qué es lo que está acá? ¿Qué es lo que establecimos? Que si yo tengo lo que se denomina una tobera divergente, es decir, una sección del conducto por donde circula un fluido que va aumentando, ¿sí? Lo que ya establecimos es que la velocidad disminuye y que la presión aumenta, ¿sí? Hicimos todo el análisis y estábamos todos convencidos de esto. Entonces, cuando yo miro mi bomba... Oh, falta un montón. Ya llego. Cuando yo miro mi bomba centrífuga, la partícula, cuando estaba en el centro, estaba, llamémosle, en el ojo de la bomba, estaba en el orificio de entrada del tubo de succión. Cuando la partícula se empieza a alejar hacia afuera, deja un espacio vacío, por así decirlo, y succiona a que una partícula que está detrás de ella ingrese a la bomba, ¿sí? Y por continuidad, cada partícula que se aleja va dejando un espacio que succiona, genera una suerte de succión que aspira a que siga ingresando fluido, ¿sí? Esto solo pasa con un fluido incompresible. Si yo solo tengo aire dentro de la bomba y empiezo a hacer girar la bomba, el aire, al ser compresible, cuando una partícula, por empezar, que al tener mucha menos densidad, es mucho más difícil centrifugar un gas que centrifugar el agua. Pero desde el momento que tenga masa, yo podría centrifugar las partículas, ¿sí? Va a haber una suerte de succión. Pero esa succión va a ser muy baja porque el aire es elástico, se puede expandir y se puede contraer. Entonces, esa partícula que deja el centro no logra tener una succión suficiente como para aspirar la masa de aire que está aguas arriba, digamos, ¿sí? En el caso de un fluido incompresible, en el caso de un líquido como el agua, la partícula, al dejar el centro de la bomba, aspira a la partícula siguiente, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? La partícula se está desplazando entre dos paletas que son divergentes. Y tanto en la cara posterior como en la cara superior, o sea, adelante y detrás de la pantalla, yo tengo dos paredes que cierran y generan una suerte de conducto cerrado que tiene la forma de una tobera divergente. Quiere decir que con los pocos elementos que yo tengo, yo ya puedo asegurar que esa partícula en su centrifugado hacia la periferia de la bomba va reduciendo su velocidad de desplazamiento y aumentando su presión. La partícula que arrancó acá en este punto 1, que arrancó acá en el centro, cuando llega, partir de acá, cuando llego acá, yo estoy en condiciones de afirmar que esa partícula tiene más presión y menos velocidad de desplazamiento, ¿sí? Todas las partículas que se vayan centrifugando y recorriendo cada uno de los huecos que hay entre paletas del rotor, se van desacelerando y elevando su presión, ¿sí? Porque están desplazándose sobre una tobera divergente. No tienen posibilidad de hacer otra cosa más que esto que estoy describiendo. Y cuando logro salir del elemento que los está centrifugando, alcanzo este conducto. Si yo miro esto en un corte transversal, esto suele tener una forma así, ¿sí? O sea, la zona del rotor suele ser más plana y cuando el rotor desaparece, el cuerpo de la voluta suele tener una sección circular, pero toda esta área esto va a evolucionar así, ¿sí? Porque esto está girando así, las partículas se centrifugan y van girando y se van alejando. Cuando llegan acá, se conducen por un conducto, ¿sí? Que se va agrandando, con lo cual también, desde que parto de acá, suponiendo que la partícula
escapó del rotor acá. Hasta que llegue acá, se está trasladando en un conducto divergente que va aumentando su sección, ¿sí? Con lo cual, la partícula en la descarga de la bomba tiene su máxima presión y su mínima velocidad de desplazamiento. ¿Me siguen? Entonces, yo estoy en condiciones de afirmar que la bomba, cuando empieza a funcionar, si la bomba está inundada, o sea, si tengo líquido dentro de la bomba, que yo pueda centrifugar, la bomba genera una succión que hace que el fluido asciende por el tubo de aspiración a alta velocidad, ¿sí? Porque al ingresar a la bomba se acelera y aumenta su velocidad, generando una depresión que facilita que se continúe y que se establezca una succión permanente, y a medida que circulo por la bomba, esa velocidad, esa alta velocidad de circulación, se va transformando en una alta presión, ¿sí? Perdiendo velocidad. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Acabamos de explicar cómo funciona una bomba dinámica, al menos la centrífuga de tipo radial, sin hacer ninguna ecuación, valiéndonos de las ecuaciones que vimos en la diapositiva 2, o sea, al principio de este PowerPoint, acá. Valiéndonos de esto, que son cosas que ya no discutimos, que ya se validaron al analizar Bernoulli, ¿sí? Podemos demostrar que esta bomba centrífuga efectivamente eleva la presión por modificación de la velocidad de circulación de la partícula dentro de la bomba. ¿Qué es lo que definimos acá? Las bombas dinámicas aumentan la presión al modificar la velocidad de circulación del fluido en el interior de la bomba, ¿sí? Ahora, en la clasificación que hicimos de las bombas dinámicas, dijimos que había 3 bombas que íbamos a ver. Íbamos a ver las centrífugas, que hay 2 subtipos, digamos, las de flujo radial y las de flujo mixto. Ahora explico qué es esto. Y las axiales, que básicamente son hélices, ¿sí? Vuelvo para atrás porque ya me agarré cualquier cosa. Muestro un segundo un video, pero más o menos creo que ya se entiende la idea de la bomba centrífuga. Y ahora vamos a analizar varias mejoras o varias particularidades, digamos, de las bombas centrífugas. La primera es esta, que los impulsores pueden ser abiertos, cerrados o semiabiertos, y que puede haber más de un impulsor en serie para lograr escalones de presión. A ver, vamos por parte. Primero que nada digo las características generales de la bomba centrífuga en general. Es la bomba con mayor caudal que tenemos. Todas las bombas dinámicas son las bombas de mayor caudal que puedo disponer en el mercado. La capacidad de aspiración es de media alta. Pongo estos valores, recordemos que son 5 metros con una de agua. Si cambia el fluido, tengo que ver cuáles serán esos valores. Y tengamos en cuenta que esos 5 metros son un valor de referencia, un orden de magnitud. En cada bomba habrá que ver cuál es realmente la capacidad de aspiración. Recordemos que eso lo puedo descular utilizando la fórmula de altura límite de succión que está asociada al AMPA requerido de la bomba, ¿sí? Ecuación que no vamos a repetir, pero que ya marqué varias veces hasta el cansancio. Vuelvo a aclarar lo que ya dije la vez pasada. Si en algún momento necesitan en el parcial hacer uso de la ecuación, la verdad que no me interesa mucho que se la acuerden de memoria. Si hay que escribir en el pizarrón, la escribiremos. Es parte de lo que tenemos que ayornar los docentes. No tiene mucho sentido pretender que ustedes recuerden de memoria ciertas expresiones, ciertas fórmulas. Para mí lo que hay que hacer hincapié es en comprender y en entender qué es y para qué está y qué representa cada expresión o cada
o cada teorema o cada fórmula del tema que sea, ¿sí? En la vida profesional no van a tener que recordar nada de memoria, van a ya ni digamos recurrir a Google, recurriré a alguna inteligencia artificial. Lo importante es saber qué tengo que hacer con eso o qué me representa eso que voy a usar, ¿sí? Acá cuando digo presión de impulsión y que pongo media, no supera los 20 bar, estos 20 bar hay que tomarlos con muchas pinzas, por lo que vamos a hablar de la posibilidad de poner bombas en serie o de poner bombas de más de una etapa. Pero en principio, si yo tomo una bomba centrífuga de una sola etapa, es muy difícil tener una bomba que alcance los 20 bar, mucho menos que lo supere, ¿sí? Con lo cual, claramente es el punto flaco de una bomba centrífuga comparada con todas las que venimos viendo. O sea, no tienen una gran capacidad de elevar la presión a altos valores, ¿sí? Y los fluidos puedo mover prácticamente cualquier tipo de fluido. Ya tiene que ser algo muy complejo, muy viscoso, muy pesado para que yo realmente no pueda bombearlo con una bomba centrífuga, ¿sí? Lo que decíamos, esto ya tiene que ver con cuestiones de diseño, que nosotros mucho no nos vamos a meter en esto, pero asociado al tipo de fluido, cuanto más limpio sea el fluido, cuanto más liviano sea el fluido, yo puedo ir teniendo un impulsor completamente cerrado. Cerrado me refiero a lo siguiente, acá simplemente se ve como si fuera un disco sólido, pero en realidad estos son dos discos, dos suertes de tapas, en donde en el medio tengo los álabes, es decir, es como si a este impulsor semiabierto yo le pusiera al frente una tapa similar al fondo, ¿sí? Con lo cual me quedan conductos realmente cerrados, ¿sí? Me quedan completas toberas divergentes, ¿sí? A medida que yo tengo un fluido más complicado, más sucio, con algún sólido, empiezo a abrir ese impulsor para poder facilitar el bombeo a expensas de perder eficiencia, ¿sí? Y por último, un impulsor abierto es un impulsor que es mucho menos eficiente que esto, pero que es mucho más amistoso con mover fluidos muy complicados, ¿sí? Esa es una de las alternativas. Sí. Una consulta, ¿y el fluido entra por el eje central? Sí, siempre entro por el centro, por lo que se llama el ojo de la bomba, ¿sí? Y se centrifuga y se va hacia la periferia. El sentido de circulación es siempre el mismo. Esto no es reversible. Yo no puedo hacerlo funcionar al revés. Yo simplemente de ver una foto, ya sé que esta brida es la aspiración y esta brida es la impulsión. Porque yo ya sé que entro por el centro del impulsor. Ven, acá se ve un impulsor completamente cerrado. Se ve la tapa frontal y la tapa posterior. Y se ven los álabes, ¿sí? ¿Se entiende entonces el concepto de por qué voy haciendo impulsores abiertos, cerrados o semiabiertos? Acá están los tres tipos de bombas, esto está mal que diga centrífuga, de bombas dinámicas. Tengo las de flujo radial y flujo mixto en los extremos. Son las dos bombas centrífugas, ¿sí? ¿De flujo radial o de flujo mixto? ¿Qué significa flujo mixto? Si ustedes se fijan acá, este impulsor tiene un aspecto cónico, es decir, el fluido ingresa y no tiene una trayectoria perfectamente radial perpendicular al eje. Tengo una componente axial, o sea que este flujo, como dice acá, es un flujo oblicuo en donde tengo una componente axial y una componente radial, ¿sí? Es meramente una cuestión de diseño y de mejora de eficiencia que a la profundidad de este curso no nos interesa, ¿sí? Y por último, esta acá de flujo axial es una bomba dinámica, pero no es una bomba centrífuga, sino que es una bomba, una hélice básicamente, ¿sí? En donde el flujo es completamente axial y esto no funciona por el efecto centrífugo de la bomba, sino que simplemente funciona igual que como funciona la hélice de un avión o la hélice de un barco, de una lancha, ¿sí? En donde tengo paletas
que imprimen un esfuerzo mecánico al fluido, en donde tengo una cara, que es la cara frontal de alta presión, que empuja, por así decirlo, el fluido, y una cara de baja presión, que es la cara dorsal, o sea, la parte posterior, que es la que va dejando un vacío, por así decirlo, ¿sí? Y estoy haciendo circular el fluido, obviamente, en sentido completamente axial, ¿sí? De un lado tendré una succión, ¿sí? Y del otro lado tendré una alta presión, una impulsión en donde fuerzo el fluido a que circule en esa dirección, ¿sí? ¿Qué otras cosas podemos mencionar de una bomba centrífuga como alternativas o como configuraciones? La forma en que está dispuesta la bomba propiamente dicha y el motor de accionamiento de la bomba. Si ustedes se fijan, las bombas pequeñas de uso domiciliario para elevar agua para un tanque de un edificio, todo ese tipo de bomba, una bomba para una pileta, suelen ser bombas de eje horizontal, es decir, el rotor está puesto verticalmente y el eje de giro es horizontal. Esto trae la facilidad en la instalación, el reducido espacio, pero tiene una contra. ¿Cuál es la contra? Que el nivel en el que se encuentra el rotor de la bomba coincide con el nivel del motor. Entonces, si yo tengo que elevar fluido desde un lugar muy profundo, la única posibilidad de reducir la altura de succión real, no la posible, es sumergir, o mejor dicho, reducir la instalación del motor bajando ese nivel, ¿sí? Eso en algún caso puede ser incómodo, puede ser un problema, y a diferencia del montaje vertical, en donde aquí, en este caso, la bomba es bastante local, digamos, no hay una gran distancia entre el rotor y el motor, pero esto tranquilamente, por necesidad, podría ser un eje de mucha longitud, ¿sí? En donde la bomba esté instalada, por ejemplo, a nivel de la superficie, el motor eléctrico esté instalado a nivel de la superficie y que la bomba esté instalada a 15 metros de profundidad. Obviamente ahí voy a tener que hacer toda una transmisión cardánica para transmitir el movimiento desde el motor hasta la bomba, pero yo puedo estar, por ejemplo, succionando líquido que esté a 20 metros de la superficie con un motor eléctrico que está en la superficie, ¿sí? Y hacer la cometida eléctrica, hacer la puesta en marcha y todos los comandos de la bomba con una bomba que está en profundidad, ¿sí? Entre otros beneficios que puedo tener con una bomba vertical. Obviamente estas bombas verticales suelen ser bombas más caras que una bomba de tipo horizontal, ¿sí? Otra cosa que podemos observar en esta bomba es, fíjense que acá hay dos manómetros que están censando ¿qué? Y están censando la presión de aspiración y la presión de impulsión. Acá estoy leyendo el delta P de la bomba, o sea, estoy leyendo la altura de impulsión de la bomba. Es decir, estoy leyendo qué cantidad de presión está incorporando al sistema la bomba, ¿sí? Puedo medir, y lo estoy haciendo con dos manómetros porque yo también podría instalar un único instrumento que mida ambas presiones y me dé un valor de delta P. Pero eso sería pobre porque en este caso yo puedo medir el nivel de vacío que tengo en la succión, o sea, porque va a ser una presión negativa, y puedo medir la presión positiva de la impulsión. Por diferencia, obviamente estoy sacando el delta P, ¿sí? Con lo cual tengo toda la información. Toda bomba suele tener alguna cometida en donde yo puedo instalar algún manómetro para poder hacer la medición de la presión, ¿sí? Sigamos. A ver. Otra cosa importante es esto que hablábamos hoy de las etapas. Como la bomba tiene el punto flaco de que no es muy grande el delta P que puedo lograr, yo tengo la posibilidad de hacer digamos, esta trampita, que es que cada impulsor aspire fluido y lo descargue en la aspiración de la siguiente etapa. Entonces,
Supongamos que esta bomba incorpora 5 bar por cada etapa. Esta bomba finalmente va a haber elevado la presión en 25 bar. Y no es que tuve que diseñar una bomba que eleve en una sola etapa 25 bar. Simplemente lo hice con 5 etapas en una única bomba. Obviamente la potencia es la de las 5 etapas, ¿sí? No es que la potencia es la misma. Pero logro un delta P mucho mayor que el que lograría con este mismo diseño de bomba. ¿Se La entiende? geometría del árabe no se modifica, es igual entonces en cada etapa. Dependiendo, eso ya depende de cuestiones de diseño del fabricante, porque cuando salto de una etapa a la otra, no es lo mismo estar aspirando fluido a un bar que estar aspirando fluido a 10 bar. Hay una cierta compresibilidad, por más que yo tenga un fluido incompresible, y hay una la eficiencia de cada etapa va mermando, o sea, no es la suma algebraica de 5 etapas exactamente iguales. Depende del diseño del fabricante. Pero en una mirada muy simplificada podemos decir que sí, que son 5 impulsores iguales que van aportando un delta P similar. ¿Sí? Como cada descarga de cada etapa es la aspiración de la etapa siguiente, yo voy acumulando presión con cada etapa. ¿Sí? Insisto, hoy por hoy, todas estas bombas, todos estos dispositivos tienen muchísima ingeniería, muchísimo diseño. Hoy por hoy se calcula todo con elementos finitos, se simula. Antiguamente, diseñar estas cosas era prueba y error. O sea, uno fabricaba un elemento como fabricante de bomba, lo tenía que testear en un banco de pruebas, físicamente, bombear, ver los valores, hacer una modificación, volver, presentarlo, comparar. Y había todo un costo y un tiempo que hoy por hoy es simplemente simular con elementos finitos un diseño. Es como pasa en un montón de actividades. Sin ir más lejos, la Fórmula 1, hoy por hoy, ya ni siquiera están permitidas las pruebas físicas del auto, con lo cual se hace todo un diseño en un auto de Fórmula 1 con simulaciones, con túneles de viento y con simulador. El piloto corre en un simulador. Hasta que no llega a la prueba en el día de la carrera, no sabe si eso va a funcionar o no va a funcionar, porque está todo simulado. Bueno, ahí hay una cuestión, un reglamento, una cuestión deportiva, pero a nivel industrial, el fabricante de bombas, cuando quiere hacer una mejora de su producto, si bien puede hacer pruebas físicas y prototipos, finalmente se termina validando contra un prototipo, ahorra un montón de dinero haciendo simulaciones y diseñando con una computadora. Con lo cual, ya es todo un tema de por qué agrego un álabe, por qué lo saco, por qué lo reduzco, por qué lo aumento. Conceptualmente podríamos simplificar diciendo que en una bomba es raro igual una bomba de 5 etapas, es muy común encontrar bombas de 2 etapas. O sea, una bomba centrífuga convencional de 2 etapas, tiene 2 impulsores. Y generalmente esos 2 impulsores son iguales, ¿sí? Y aproximadamente podemos decir que aumenta al doble la presión de impulsión, de impulsión que si fuera una etapa simple, ¿sí? Explico esto y ya vamos a la hélice y arrancamos con el negocio eléctrico, que es lo que nos debería tocar hoy. A ver, todas estas bombas, nosotros dijimos, las bombas centrífugas, que la única condición para que funcione esto que yo expliqué es que la bomba esté llena de líquido. Si la bomba no está cebada, como se le suele decir, es decir, si la bomba no está completamente inundada con líquido y hay una fase gaseosa, no se produce la tan mentada succión. Con lo cual yo no logro darle continuidad a esa vena líquida, con lo cual no se puede establecer la succión de líquido y termino no bombeando, ¿sí? De hecho, es muy típico que si se fisura, si se rompe una bomba centrífuga o si hay simplemente un soplo en una junta, la bomba empieza a incorporar aire cuando genera la succión inicial y al llenarse de aire después la bomba deja de bombear. Vale la redundancia de la bomba que no bombea. A lo que voy. Con lo cual se han diseñado, este es uno de los tipos, hay otros tipos, pero se han diseñado bombas llamadas autocebantes.
que resuelven el problema de el cebado de la bomba. Yo pongo les pongo un segundo el video y ahora lo vuelvo a poner y lo vamos pausando y lo vamos explicando. Yo voy a llenar con agua la cámara de la bomba, el cuerpo de la bomba, pero acá había inicialmente aire. Lo que va a hacer la bomba es eliminar el aire y succionar el agua para empezar a bombear agua, ¿sí? ¿Cómo logro eso? Ahora lo vuelvo a poner el video y lo vamos a explicar lentamente. Lo primero que tenemos que explicar es, no sé si lo saben, lo vuelvo a aclarar. Vamos a borrar esto que quedó muy mal. Esto acá, perdón. Quedó muy mal. ¿Por qué no puedo borrar? No, acá. Vamos a escribir mejor esto. Ah, no me lo deja borrar. ¿Por qué no me lo deja borrar? Porque es como que ya lo mantuvo y quedó del. Ah, quedó, bueno, no importa. Hay que duplicar la diapositiva en blanco. ¿Sí? A ver. Ya lo dijimos 32 veces, yo tengo un conducto, si tengo una reducción del conducto, yo sé que en esta zona se produce una depresión y un aumento de la velocidad de circulación, ¿sí? No importa si lo que circula es un líquido o si lo que circula es un gas. Cualquier fluido que circule por un conducto que sufre una restricción local, en esta zona puntual se va a producir una depresión. Entonces, hay unos dispositivos, ¿sí?, llamado tubo Venturi. Así, por ejemplo, funcionan los tubos Pitot con los que se mide la velocidad relativa en los aviones, que básicamente permiten, lo que voy a explicar, que hay unos dispositivos que se llaman eductores o eyectores, dependiendo de si estoy usando un gas o un líquido, en donde utilizando un fluido en circulación que pasa por una garganta de este tipo, yo voy a colocar un tubo perpendicular a la circulación de este fluido, abierto en este extremo, que va a estar conectado a un recipiente en el cual yo quiero aspirar un líquido, ¿sí? Así, por ejemplo, funciona un soplete de pintura. ¿Vieron que al soplete de pintura uno le pone el del pintor, el del chapista, y uno le pone aire comprimido? Y que debajo yo enrosco el frasco en donde va la pintura, ¿sí? Funciona de esta manera. O sea, la pintura la estoy aspirando, haciendo circular aire acá arriba en la pistola, ¿sí? O sea que técnicamente el soplete de pintura con aire comprimido es un eyector. Se explica por esto que estábamos hablando hoy, como acá, diseñando la reducción de esta garganta lo suficiente para generar la succión suficiente, teniendo un caudal, un calibre acá del tubo y una longitud tal que me permita que la succión que se genera acá sea capaz de aspirar este fluido. Pensemos que este fluido por fuera tiene la presión atmosférica, con lo cual si yo todo este tubo lo someto a una depresión, una presión por debajo de la presión atmosférica, puedo hacer que el fluido ascienda por acá como si fuera una soda, digamos, un sifón de soda. Entonces, este conducto, en el caso del soplete de pintura, este conducto de aire a presión arrastra las gotas de pintura, se facilita que la pintura que sale se pulverice con el chorro de aire y se produce una niebla de pintura, ¿sí? ¿Se comprende? Bueno, con este principio, ¿cómo funciona la bomba autocebante? La bomba autocebante tiene, el impulsor de la bomba es este, ¿sí? El tubo de aspiración ingresa por acá y hay un conducto que se conecta con ¿qué cosa? Yo previamente toda esta cámara la inundé con agua, ¿sí? A través de este tapón. Entonces, cuando este rotor empieza a girar, porque enciendo la bomba, el agua que está dentro del cuerpo de la bomba empieza a circular por acá. Y esto tiene la forma de un Venturi. Entonces, el agua que circula por acá
aspira el volumen de aire que se encuentra acá. ¿Sí? Acá tengo aire, inundo toda esta cámara con agua. Cuando el rotor empieza a funcionar, hago circular, recircula el agua dentro del cuerpo de la bomba y esta circulación genera un venturi que hace que aspire el aire. Una vez que el agua alcanza esta zona, se empieza a bombear aguas abajo de la bomba. ¿Se comprendió? Sí, profe. Trabaja con este principio que dibujamos recién. ¿Sí? Este tipo de bombas llamadas autosobantes son muy frecuentes. No es el único diseño que hay otros diseños que tienen un recipiente para generar una columna de agua. Pero lo importante es que las bombas autocebantes no tienen problema de cebado. ¿Sí? En una bomba centrífuga convencional, si hay algo de aire, la bomba deja de funcionar. Porque cuando enciendo la bomba, va a salir parte del agua que esté dentro de la bomba, lo cual incorpora más aire, porque yo no logré hacer una succión, porque el volumen de aire que tengo dentro del cuerpo de la bomba se expande y no permite que ingrese agua. O sea, si yo no tengo todo completamente lleno de agua, para que realmente todo ese volumen sea incompresible, la bomba deja de funcionar. ¿Sí? Vamos a lo último y arrancamos con la unidad 2. La bomba de hélice, ¿sí? La bomba axial, como ya dijimos, es como si fuera la hélice de un avión o la hélice de un barco. Obviamente, al estar entubado, yo puedo conducir un fluido. Es raro este diseño porque en este caso el diseño tiene un motor dentro del flujo, que a veces puede servir porque el propio flujo de líquido puede estar refrigerando el motor, pero me implica que este motor tenga que ser sumergible. Lo más común es encontrarse un diseño de bomba axial, como el que veíamos en el otro dibujo. Yo ahora les muestro una foto. Esto es una bomba de hélice axial que estuvo en el trabajo hace unos años, ya aproveché a sacarle la foto. Esto es una bomba monstruosamente grande, para que tengan una noción. Esta brida es la de descarga y esta brida de acá atrás es la de aspiración, y estos son más o menos 2 metros de diámetro. Si estamos hablando de una bomba enorme, estas son una bomba que la Secretaría de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires las tenía instaladas en un lugar que achicaban inundaciones pluviales cuando se desbordaba un arroyo. No me acuerdo si era en Berazategui, en un municipio del conurbano. O sea, eran bombas que achicaban zonas inundables, digamos, cuando había inundaciones, en volúmenes descomunales. Yo no necesitaba presión, lo que necesito ahí es poder achicar agua en el mayor volumen posible. Entonces, ¿por qué tiene este diseño así con este codo? Porque en realidad lo que vemos acá es la brida de acoplamiento del motor eléctrico que motoriza esta bomba, ¿sí? Este motor eléctrico tiene acá, esto es una caja de engranajes, ¿sí? Acá tengo el piñón del motor que enclocha y engrana a una corona dentada con dientes internos, como si fuera una bomba de engranajes internos. Entonces, lo que logro acá es una multiplicación, entonces el motor va a tener muchas revoluciones, por decir un número, 1500 vueltas, pero reduzco las revoluciones de la hélice. La hélice va a trabajar a muchas menos revoluciones, ¿sí? Y a la vez de que reduzco las revoluciones, multiplico el esfuerzo, ¿sí? Para no tener un motor de una potencia descomunal. Y todo el eje de la bomba atraviesa el codo, acá hay todo un sistema de sellos, y acá, ahora vamos a ver en la siguiente foto, acá está la zona de la hélice propiamente dicha. Todo esto, imagínense, está instalado acá. Esta es la base en donde va instalado, en la sala de bomba donde estará esto, y lo otro queda sumergido en la zona de achicar, ¿sí? Y acá podemos ver la hélice, realmente. Estas son las 3 paletas. Si ustedes llegan, no sé si llegan a alcanzar a ver acá, que se ve acá una arista. Bueno, esto es un sistema, ese cono de la hélice tiene un sistema hidráulico que permite variar el paso de esas paletas. O sea,
esa hélice es de paso controlable. Yo puedo variar el paso con un sistema hidráulico para modificar las características de esa hélice, ¿sí? Nada, no sé si hay ¿Qué algún... varía, perdón, la dirección para direccionar el flujo, digamos? O sea, gira el árabe. Al girar el paso, vos lográs modificar el caudal y la presión de impulsión de la bomba. En el extremo, si yo pongo esta paleta perfectamente plana, la hélice deja de succionar. O sea, va a girar y no va a hacer nada. Y en el extremo, si la pongo perfectamente perpendicular, ¿sí? A 90 grados, estaría imprimiendo una rotación, pero no estaría impulsando. Porque yo tengo que tener un ángulo de incidencia, ¿sí? Que me genere una componente axial para empujar el fluido hacia adentro. Ahora, ¿qué ángulo de ataque le doy? Me varía todas las condiciones de la bomba. ¿Se entiende? Sí, está perfecto. Esto se usa, por ejemplo, en el motor de un barco o en el motor de un avión. Por ejemplo, los Hércules, vieron que son a hélice, son motores turbohélice. La hélice de un Hércules se puede poner lo que se llama en aeronáutica en bandera, es decir, la hélice queda con empuje cero, o sea, queda girando sin generar ningún empuje, o ponerle máximo empuje. Eso está, hoy por hoy ya está todo controlado con una computadora, no es que se hace de forma manual, pero el avión tiene la posibilidad de controlar el paso de la hélice. En un barco pasa exactamente lo mismo. En un barco llego hasta el límite de poder invertir el paso para que en vez de tener que hacer marcha adelante o marcha atrás, directamente puedo hacer marcha adelante o marcha atrás cambiando el paso de la hélice, pasando un paso negativo, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? La cara que es de empuje Claro. pasa a ser cara pasiva, por así decirlo. ¿Sí? Gira completamente la hélice hasta generar un movimiento contrario, básicamente. Exactamente, sin invertir la dirección de giro de la hélice. Simplemente controlando el paso de la hélice. Eso se hace, por ejemplo, el rompehielos, el Irizar, el que va a la Antártida, tiene propulsión eléctrica, o sea, los motores de propulsión son eléctricos, de media tensión, son de 3.600 volts, creo, y paso controlable. O sea, yo puedo modificar el paso de la pala de cualquier manera. Eso en todas las hélices, digamos, importantes y con una cierta tecnología, esto ya es algo habitual, ¿sí? Creo que no hay mucho más para aportar acá. Bueno, acá hay una pequeña ventana de, esto es una tapa de registro, yo puedo acceder acá. Pensemos que esta bomba tiene, todo lo que está acá pintado verde es algo que está por fuera de la superficie y todo esto está sumergido en el líquido, ¿sí? Esta sería la sumergencia de la bomba del líquido a succionar. Fíjense que tengo acá unos conductos. Estos conductos muy probablemente, desconozco, pero muy probablemente sean tomas de presión para tener una indicación en la zona previa a la succión y posterior a la succión. O sea, puedo medir el delta P generado por la bomba. ¿Sí? Puedo tener la toma de presión antes y después de la bomba para medir la altura de impulsión generada. ¿Sí? No sé si hay algo más para aportar acá. Bueno, características generales y cambiamos de tema. Los caudales son muy altos, altísimos, ¿sí? Con estas bombas. Piensen que esa bomba que yo estaba mostrando ahí tiene un motor que no les sé decir, pero a vista les diría que no debe ser mucho más allá de 25, 30, 40 caballos de fuerza. Y tengo una bomba que tiene 2 metros de diámetro. O sea, no quiero ni pensar el caudal que tiene esa bomba. Es enorme el caudal de la bomba. Tienen cero capacidad de aspiración, o sea, porque la succión que puedo lograr es mínima. Claramente estas bombas normalmente trabajan sumergidas, al menos la hélice, con lo cual ni siquiera es que necesito un cebado, o sea, la hélice está directamente sumergida en el líquido a movilizar. La presión de impulsión obviamente que es baja y fluido puedo mover cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa que pueda ser movilizado por una hélice puede ser bombeado con este tipo de bombas, ¿sí?
¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran sumar antes de que nos olvidemos de las bombas, de las válvulas y de los caños? Ya la unidad 1 se acaba de terminar. Aprovecho para volver a reclamarles, por favor les pido que, no sé si Eugenio ya se conectó, por favor, como no se duerman con los trabajos prácticos, ¿sí? Traten de estar al día con los trabajos prácticos. Es una picardía. Esta materia es una materia genial para terminar en noviembre, diciembre, si Dios quiere que una gran cantidad de ustedes puedan promocionar o al menos regularizar la materia. No es una materia para desaprobar, sinceramente. Pasa todos los años, terminan renegando con los trabajos prácticos porque están acarreando los trabajos prácticos porque se colgaron. Yo entiendo que tienen mucha materia, que están estudiando, que trabajan. Yo también fui estudiante, no me olvido. Ya hace mucho, pero no me olvido. Traten de darle bolilla a los trabajos prácticos, ¿sí? Es un consejo. Nada, no sé si... Profe, Sí, Guido. ¿está Eugenio? ¿Puedo hacerle una pregunta al TP? ¿Está conectado Eugenio? Sí, estoy acá. Le cedo la palabra a Eugenio. Tenemos una duda con... Perdón, tenemos una duda con el tema de los coeficientes de los codos y la cosa en T. No sabemos bien del enunciado del TP cuál es el que va, cuáles son los que tenemos que tomar, porque no está, digamos, muy claro en el dibujo. Por ejemplo, hay uno que dice que es de 90 corto y otro que dice que de 90 largo. Sí, Podríamos... hagamos una cosa, mira, ahí estoy Sí. poniendo en el chat un Meet aparte, paralelo, así lo atiendo la consulta por ahí. Y Dale, de una. Para que siga con la clase. Dale. Una cosita, recién estaba resolviendo el problema de que puedan subir los archivos, porque había archivos ya subidos que no se habían limpiado, y puse restablecer. Yo hice todos los pasos correspondientes, pero por alguna razón los borré a todos del aula. Así que ténganme paciencia, voy a estar en el fin de semana volviendo a matricularlos. Por ende, ustedes se tienen que volver a asignar el grupo en el que estaban. Pero bueno, ténganme paciencia y lo voy a ir haciendo en estos días. Dale, buenísimo. Una pequeña macana, no pasa nada, le podría haber pasado Sí. cualquiera. No pasa nada. Yo recién me asusté porque entré para buscar el PowerPoint del próximo tema y no estaba en el aula. Sí, Es que perdón. están todos desaprobados. Queríamos aprovechar a decirle, no sabemos pasarlo. Bueno, los invito al que tenga dudas y cosas, conéctense con Eugenio. Yo sigo con la clase. De todas maneras, insisto, todas las clases les recuerdo que están en el aula, están grabadas, son de otro año, pero son los mismos temas. O sea que si tienen dudas, no, Pero no pueden entrar al aula. ¿pero vos lo vas a rematricular o no? Sí, Mati, sí. Previo pago. 2.500 pesos la matriculación. El mercado No. pago ahora lo ponen en el chat. Que me va a llevar tiempo y lo voy a hacer. Ahora después te ayudo en todo caso. Pero Cuando si- tengamos la casa nos ponemos de acuerdo. Si mandan una clave de matriculación como hacen todos los profes y listo. Mandan el link y la clave y todos nos matriculamos solos, digamos. Sí, hay que generar el código. Ahora me fijo a ver si lo puedo resolver de esa forma. Es buena esa. Bueno. Arranco con la clase. Suerte, Eugenio, con eso. Después, al final de la clase hablamos. Un segundo, gente. Tenemos que arrancar con la unidad 2. Acá. Compartir, toda pantalla, compartir, ocultar. Acá, bueno. Bueno, a ver. Tenemos que hablar de la unidad 2, les recuerdo, lo habíamos hablado, es toda la parte eléctrica, ¿sí? Entonces, la primera parte
que es medio aburrida porque es toda la parte, digamos, reglamentaria y cómo está organizado y toda la parte legal. Digamos, lo primero que tenemos que tratar de poner en contexto es a qué llamamos negocio eléctrico, ¿sí? Negocio eléctrico tiene que ver con toda la generación, transporte, distribución y comercialización de la energía en la Argentina, ¿sí? En la actualidad estamos bajo un régimen que se estableció en el año 91, como dice acá, con una ley 24.065, que fue la que, entre otros tantos servicios públicos, dio origen a lo que hoy popularmente se conoce como las privatizaciones de los 90. ¿Qué fueron las privatizaciones de los 90? Que ustedes por edad ni siquiera probablemente hayan vivido, pero hasta esa época todos los servicios públicos, agua corriente, cloacas, gas natural, electricidad, telefonía, todos los llamados servicios públicos eran brindados por el Estado con empresas del Estado, ¿sí? Cuando se decide privatizar todas esas empresas y pasar todos esos servicios públicos a ser brindados por empresas privadas que compraban o se concesionaban para brindar todos estos servicios, hubo que hacer todo un andamiaje jurídico para poner reglas de juego nuevas, ¿sí? Porque empezaban a aparecer privados que participaban de servicios públicos que a día de hoy siguen estando regulados, o sea, son cosas en donde los precios se fijan por audiencias públicas, en donde hay entidades, entes reguladores, y empieza a haber toda una cuestión de lo que genéricamente podemos llamar negocio eléctrico, que es todos los que participan de ese mercado, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es que los actores del mercado eléctrico mayorista, y cuando hablo del mercado eléctrico mayorista, estoy hablando de justamente todos los que tienen algún tipo de actividad para generar, transportar, distribuir o inclusive comprar o vender energía, ¿sí? Son los 5 que están nombrados acá. O sea, hay generadores o productores o autogeneradores o cogeneradores de energía eléctrica. Hay transportistas, distribuidores, grandes usuarios. Esto quedó pintado en la clase pasada, ahora vamos a ver qué es. De la clase pasada, o sea, del curso pasado. Y comercializadores. Entonces, voy a ir pasando rápido los artículos que define cada una de estas personas y vamos a ir haciendo un poco una charla acerca de esto, cosas que por ahí valgan la pena mencionar. El artículo, si uno lo lee taxativamente, dice que un generador se considera quien es titular de una central eléctrica adquirida o instalada en los términos de la ley, o un concesionario de los servicios de explotación de acuerdo al artículo 14, coloca su producción en forma total o parcial en el sistema de transporte y o distribución sujeto a la jurisdicción nacional. ¿Qué quiere decir? Toda persona que genere energía eléctrica con una central propia, que la haya comprado o que la haya construido o que se la hayan concesionado y que toda o parte de esa producción sea, digamos, volcada al mercado doméstico, o sea, al país, se denomina generador y está dentro del marco de esta ley, ¿sí? Entonces, la aclaración que tengo para hacer acá es que es muy heterogéneo, que, por ejemplo, la primera cosa que quiero aclarar, ustedes saben que hace más de 70 años que la Argentina, de hecho es uno de los países precursores, tiene un desarrollo y un conocimiento y un know-how y opera centrales nucleares con fines pacíficos, o sea, para generación de energía eléctrica, ¿sí?
Por una cuestión de política de Estado, es una de las pocas políticas de Estado que podríamos decir que conserva la Argentina. O sea, cuando hablo de política de Estado me refiero a algo que está fuera de discusión, que ya toda la sociedad civil se puso de acuerdo con que ese es el camino a seguir y se mantiene en el tiempo. Pensemos que llevamos más de 70 años en donde han pasado todo tipo de gobiernos, militares, democráticos, de un partido, del otro. Nadie ha modificado eso porque toda la Argentina considera que eso es estratégico, que eso implica mucho riesgo y es muy delicado y que por ende se conserva toda la operación, la construcción y el mantenimiento de todas las centrales nucleares están bajo la esfera del Estado argentino, ¿sí? Hay una empresa que se llama Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, que es la que opera todas las centrales nucleares en la Argentina, ¿sí? Con lo cual, a pesar de haber privatizado el negocio eléctrico y de haber aparecido concesionarios y empresas privadas que hacen la explotación de algunos de los eslabones de esta cadena, ya por definición, por sobre esto, todo lo que son los generadores nucleares es una única empresa monopólica del Estado, ¿sí? Por una cuestión que excede a la cuestión, digamos, si se quiere, de la filosofía de la ley que privatizó el negocio eléctrico, ¿sí? Más aún, hay otros casos también particulares que inclusive exceden a la Argentina, como ser el caso de Yacyretá. Yacyretá, la represa hidroeléctrica, es una empresa, o mejor dicho, es una presa hidroeléctrica monstruosa de tamaño descomunal, que tiene una producción enorme dentro de lo que es la matriz energética argentina, y es un ente binacional, es decir, lo comparte con Paraguay, lo construyó en conjunto con Paraguay, y tal es así que hay un consorcio binacional que administra Yacyretá, y por una cuestión desde origen, dado que lo construyeron ambos países y que utilizan un río que tienen ambos países como frontera común, parte de la cuota de producción de Yacyretá es propiedad de Paraguay y parte de la cuota de Yacyretá es propiedad de Argentina. Durante muchos años Argentina se benefició, por así decirlo. En realidad fue un beneficio mutuo. La cantidad de producción de energía eléctrica de Yacyretá, la cuota que le tocaba a Paraguay, era excedente, es decir, Paraguay tenía un superávit energético de Yacyretá, no era capaz de consumir toda esa energía, con lo cual directamente el excedente se lo vendía a la Argentina, una suerte de exportación medio sui generis, porque Argentina demandaba más energía eléctrica, con lo cual le compraba toda la cuota que pudiera comprarle a Paraguay de la cuota de paraguaya de Yacyretá. Y de hecho, creo que también Paraguay tenía deuda por la construcción y con eso pagaba su deuda. Se fue pagando la deuda. Bueno, sí, es lo que surge, está buena la acotación. Yo estoy tratando de contar todo esto para poner un poco el contexto, tratando de ser lo más neutro posible, no decir si está bien, si está mal, si me parece de este lado, de aquel lado. Estoy tratando de contarlo. Esto que vos estás aportando está buenísimo. Parte de la financiación de la obra la termina siendo Argentina, con lo cual la deuda de la financiación o el excedente de plata puesto por Argentina se lo cobran a Paraguay con energía que le compran a Paraguay, ¿sí? Por otro lado, Paraguay, ¿a quién le va a vender esa energía sino a Argentina? O sea, no tengo forma de exportar esa energía de Yacyretá de forma fácil a un tercer país. Con lo cual, también el precio que elijo pagar es ¿cómo decirlo? Está medio forzado. Se negocia que, bueno, soy el único que te puede comprar esta energía, ¿sí? Pero de bueno, hecho, Paraguay también tiene Itaipú con Brasil, que es más grande todavía, creo, si no me equivoco. y es el mismo concepto. Itaipú lo comparten con Brasil. ¿A qué voy con todo esto? Cuando analizamos la realidad actual, tenemos generadores totalmente privados, generadores totalmente estatales
y generadores mixtos. Y hasta tenemos generadores binacionales, ¿sí? Todo eso está dentro del marco de la ley. Con lo cual, no me interesa si es Nucleoeléctrica Argentina, que es del Estado argentino, o si es, no sé, Pampa Energía. Se manejan como una empresa que participa del negocio de la generación. Otra aclaración que podemos hacer es, que en el otro curso me olvidé decirlo, por ley, teóricamente, yo solo puedo participar de un eslabón. Es decir, si yo soy generador, no puedo transportar, y si transporto, no puedo distribuir, o viceversa. Si distribuyo, no puedo generar, y viceversa. ¿Qué significa? Tendré que armar dos empresas, o sea, La Plata no tiene DNI. Tranquilamente, un mismo capital puede armar una empresa para generar y una empresa para distribuir. Pero conceptualmente, la misma empresa no puede meter la mano en más de un plato, ¿sí? Yo estoy tratando de contar cuál fue la filosofía con la que se armó. Después lo que ocurre en la práctica o las deformaciones o los vicios, cada uno sacará su conclusión, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el transporte? Lo mismo, se considera transportista a quien, siendo titular o concesionario del transporte de la energía, ¿sí?, es el responsable de transmitir esa energía hasta llegar a los centros de distribución. Ahora, vale una aclaración importante. Tanto el transporte como la distribución son lo que se consideran un monopolio natural. Es decir, si yo hago voy a dar el ejemplo con una vía de ferrocarril que creo que es más visible todavía. Si yo tengo una vía de ferrocarril que une Buenos Aires con Córdoba, ¿sí?, yo puedo simular una competencia haciendo operar a más de una empresa trenes dentro de la misma vía. Entonces vamos a poner un ejemplo bien burdo. Tengo el tren de la empresa A, que son rojos, tengo el tren de la empresa B, que son amarillos, y tengo el tren de la empresa C, que son verdes. Las tres compañías brindan el servicio de pasajes de Buenos Aires a Córdoba y de Córdoba a Rosario por la vía. Las empresas compiten entre sí por el servicio, como si fueran, no sé, una empresa de colectivo que van todos por la ruta 7. Ahora, la ruta 7 es una sola, la vía de ferrocarril es una sola, en este caso, la línea de transporte es una sola. Con lo cual, lo que es un monopolio natural es esa infraestructura, esa línea de transmisión. Con lo cual, cuando yo tengo una empresa a la que le concesiono el transporte de la energía desde Yacyretá hasta Buenos Aires, esa línea de transporte de alta tensión, a menos que alguien construya una segunda vía, a menos que alguien construya una segunda línea de alta tensión, la competencia se va a dar en el prestador del servicio, pero la infraestructura es una sola. Y para complicar aún más la cosa, mucha de esa infraestructura era preexistente al momento de esta privatización, con lo cual, por eso aparece la figura, por eso aparece la figura de la concesión. Esto pasó lo mismo con los trenes. Yo hago la concesión de la línea de transporte a una empresa de transporte de energía. ¿Por qué la concesión? Y porque en realidad el bien, la línea, ya estaba hecha y estaba hecha por el Estado Nacional o provincial. Entonces, ¿qué ocurre? El propietario del bien de la infraestructura sigue siendo el Estado y lo que hace es dar la concesión de la operación y el mantenimiento de esa infraestructura. Es el mismo caso que pasó con los ferrocarriles. Un ejemplo cualquiera, la vía del ferrocarril Sarmiento sigue siendo del Estado Nacional, propietario de las vías. Lo que se hizo fue decir, bueno, listo, ahora este ferrocarril Sarmiento lo opera Trenecitos S.A., que
que hace circular los trenes en esa vía y tiene la responsabilidad de mantener operativa esa vía y de reparar lo que haya que reparar y de cambiar durmientes, rieles o lo que sea, ¿sí? Con lo cual aparece la figura de que yo puedo ser el titular, o sea, puedo ser el dueño de la línea de transporte si es que yo la construyo, o simplemente puedo ser un concesionario de algo preexistente. Pero lo que quiero tratar de transmitirle es la idea del monopolio natural de la infraestructura. Es esa. Sería muy difícil que alguien pudiera ofrecer una segunda línea para competir no solo en el precio del transporte, o sea, la operación, sino en, che, yo tengo una línea diferente, ¿sí? Eso complica mucho las cosas porque genera monopolios que son muy difíciles de romper, ¿sí? ¿Todo esto en qué deriva? Fíjense lo que dice acá. El artículo 3 de este decreto decía que ahora, en el menor plazo posible, se transfería al sector privado, léase, a la gente a la que habían dado concesiones durante el periodo de privatizaciones, las actividades de transporte y distribución que estaban siendo prestadas por estas empresas que eran estatales. Agua y Energía Eléctrica, Sociedad del Estado, Hidroeléctrica Norpatagónica, Sociedad Anónima, y Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires, Sociedad Anónima. Esta por ahí es la más conocida. Esto es lo que era la SEGBA, la famosa SEGBA, ¿sí? Que era la que tenía el transporte de energía de todo el Gran Buenos Aires. Que eran empresas estatales, o sea, eran empresas públicas que se desaparecieron, o sea, no me sale la palabra, se disolvieron, ¿sí? Y se dieron concesiones a empresas privadas, que tomaban todo lo existente de esas otras empresas, ¿sí? Uy, perdón. Acá aparece un mapa. Este mapa es viejo, habría que actualizarlo con... Esto está sacado directamente de la CAMESA, les cuento. La CAMESA, que todavía no lo mencioné, es la cámara, está más adelante, ya que está, lo muestro acá directamente. CAMESA es la Cámara del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima. Y fíjense cómo está armado. Es una sociedad civil sin fines de lucro que tiene estos cinco accionistas. Tiene al Estado Nacional a través de la Secretaría de Energía en un 20% de las acciones. A la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina, AGERA, en un 20%. Es decir, los que hacen generación en la República Argentina, desde una empresa estatal como Nuclearélectrica Argentina hasta una empresa completamente privada, mencionen a cualquiera, como podría ser, no sé, Pampa Energía, ¿sí? A después tener toda la Cámara de Distribuidores, o sea, la Asociación de Distribuidores de Energía de la República Argentina, o sea, todos los distribuidores, Edenor, Edesur y todos los que aparezcan, tienen el 20% de la CAMESA, ¿sí? Y toda la Asociación de Transportistas, ¿sí? Tienen el 20%, y todos los grandes usuarios. Es decir, todas las empresas grandes que consumen grandes cantidades de energía tienen una pata en la CAMESA. Yo siempre digo lo mismo. Vuelvo para atrás, perdón. Todos los que aparecían acá como actores del mercado eléctrico son, dicho en términos de Estados Unidos, son lobistas del negocio eléctrico. ¿Qué quiero decir con esto? Y a ver, yo tengo una empresa que participa en algún eslabón de la cadena de energía en la Argentina, ¿sí? O la genero, o la transporto, o la distribuyo, o soy una empresa que consume mucha energía, soy un gran usuario. O soy, que todavía no hablamos, un comercializador, ¿sí? Bueno, yo soy parte interesada. Como todos estos son servicios públicos y por ende están por ley regulados, o sea, el precio, la tarifa está regulada en audiencias públicas y no es que es un precio libre que se ofrece por competencia natural, ¿sí?
cada vez que se establece una tarifa, que se negocia una tarifa, estas personas tienen voz y voto. Entonces, tienen poder de lobby para decir lo subo, lo bajo, aumento, achico. Ni me estoy metiendo con subsidios y cosas, un montón de cosas que fueron apareciendo en los 30 y pico de años que llevamos en este esquema, ¿sí? Pensemos lo siguiente, para dar un ejemplo concreto. Si yo soy una empresa transportista y parte de mi ganancia no surge de cobrarle la cuota de transporte a la energía que alguien me vendió y que yo le vendo a su vez al distribuidor y que se cobra a través de que finalmente un usuario final paga una factura, sino que parte de la factura viene indirectamente en forma de subsidios, acá aparece un concepto que es el incentivo. Voy a poner un ejemplo muy actual y que todos podemos sufrir, de alguna manera digo la palabra sufrir, diariamente. Si yo estoy disconforme con el sistema de transporte público, no sé, de colectivos en Buenos Aires, y digo, no, los colectivos son viejos o están sucios, son inseguros o te maltratan o lo que sea. Pero yo analizo y digo, che, estoy pagando X cantidad de pesos, pero el 30% de lo que realmente cobra la empresa no viene de mi bolsillo, sino que viene de una partida de subsidio. La pregunta es, ¿quién es el verdadero cliente de la empresa de transporte? O sea, la línea 60, ¿sus ingresos vienen del Estado a través de subsidio o de la plata que nosotros ponemos en la SUBE? ¿A quién quieren agradar o favorecer? ¿Al Estado o a mí? Para mejorar la calidad de sus servicios. ¿Se entiende el punto? Con la energía pasa lo mismo. Si estas personas ganan dinero o más porcentaje de lo que ganan lo obtienen a través de negociar subsidios, no hay ningún interés en que la calidad de servicio mejore, de que haya menos cortes, de que la estabilidad de la red sea buena, de que me traten bien o mal. Estoy medio esclavo del distribuidor que me tocó en suerte. ¿Se entiende el punto? Hay un problema, yo creo que la palabra clave acá es incentivos. Quien me brinda el servicio, yo, un simple usuario que consuma la energía, no tengo mucho poder como cliente, ¿sí? Como consumidor, de reclamarle cosas a esa empresa en donde no me ve como un cliente. El cliente pasa a ser quien le paga el subsidio, ¿sí? Todo eso fue distorsionando mucho todo, con lo cual quizás algo que tenía una buena intención en sus orígenes se fue distorsionando en muchas de las cosas que sufrimos hoy en día, ¿sí? Pero volvemos, para no irnos mucho por las ramas, estábamos acá. Esto es un mapa que es dinámico, o sea, si uno entra en la Camesa, insisto, ya sabemos que la Camesa es una empresa que nuclea a todos los que participan de este negocio. Si ustedes entran en Camesa, hay que buscarlo, ya no recuerdo, pero se accede. Uno puede ver el SADI, hoy fue noticia el SADI porque hicieron un anuncio, vamos a ver si realmente ocurre, de inversiones para el SADI. ¿Qué es el SADI? Es el Sistema Argentino de Interconexión. Todas las líneas rojas que ustedes ven acá, o esta verde, o estas naranjas, son líneas de transporte de alta tensión. ¿Qué están uniendo? Y bueno, están uniendo puntos de generación, ¿sí? Lugares en donde yo genero energía eléctrica, ¿sí? Con centros de consumo. Entonces, de pronto vengo desde Yacyretá con una línea de alta tensión, por ejemplo, hasta Rosario o a la ciudad de Buenos Aires, o a los distintos lugares en donde voy a consumir la energía eléctrica. ¿Por qué es interesante este esquema de interconexión? Porque en realidad no hay un único camino por el que llega la energía. Yo puedo tener la caída, la salida de un generador, pero como está todo interconectado, tener energía desde otro lugar, ¿sí? Fíjense que incluso el SADI abarca Uruguay, parte de Paraguay y parte de Brasil. Recuerdan que en el año, creo que fue en el 19, que hubo un corte
muy grande por un problema con un troncal de transporte que quedó gran parte de Argentina, parte de Uruguay y parte del sur de Brasil sin energía. ¿Lo recuerdan? Bueno, Sí, fue un día del padre fue. el Día del Padre, exactamente. No me acordaba que había sido un Día del Padre. Bueno, fue por un sistema, por un problema que al final, como siempre la noticia es que hubo un apagón, pero nunca te termina de... Si sale la noticia la tenés que buscar porque nunca sale cuáles fueron los responsables o las causas, pero por lo poco que trascendió hubo un problema grave con una línea de transmisión que fue un cuello de botella y quedó un montón de gente sin luz. Tenemos un caso mucho más reciente en España, el gran apagón de España. Lo que yo por lo menos me pude enterar, al menos de comunicaciones oficiales, habría que ver cuánto de cierto hay, no siempre las comunicaciones oficiales son realmente lo que ocurrió, a veces hay una declaración más política que técnica. En España lo que dicen que ocurrió es que vieron que la generación de los no convencionales, eólicos, solares y demás, son muy poco flexibles, tienen el problema de que como no se pueden almacenar y tampoco se puede regular fácilmente la cantidad de generación, vieron que uno va generando a nivel macro, ¿no? A nivel país, yo voy generando en función de la demanda. Y aunque parezca que es caótico, en realidad no es tan caótico. Es bastante estadístico, bastante predecible a lo largo del día y de las horas. Ya toda la gente que está en esto, o sea, la CAMESA, tiene estadísticamente más o menos los valores de consumo eléctrico, con lo cual las distintas centrales de generación eléctrica van entrando y saliendo para hacer frente a la demanda. No es que yo genero, porque yo no puedo alegremente generar el doble de lo que consumo, porque esa energía a algún lado tiene que ir, ¿sí? Con lo cual siempre estoy haciendo frente a la demanda y aparece la idea de que hay centrales de base, es decir, que están generando permanentemente, y centrales que entran y salen rápidamente para hacer frente a los picos de demanda, ¿sí? El problema que tienen las centrales de generación no convencional es que son muy complicadas, no sirven para poder ser flexibles frente a variaciones de demanda. España está en una situación en donde tiene una cantidad enorme de generación eólica y de generación solar, ¿sí? Ha crecido mucho los no convencionales y ha reducido mucho otro tipo de tecnologías, con lo cual se volvió muy rígida. Tuvieron un problema que no quedó muy claro cuál fue inicial, entonces se desbalanceó mucho la generación con la demanda. Lo primero que ocurre es que se empieza a disparar la frecuencia y que se empieza a disparar la tensión. Y parte de lo que tiene que garantizar un distribuidor es una uniformidad de frecuencia y de tensión para no quemar todo, ¿sí? A los usuarios finales. Entonces, como empezaron a salir preventivamente algunos generadores y cada generador que salía generaba mayor desbalance y mayor problema a la red española, empezaron en cascada a salir todos los generadores y desembocó en un caos total que dejó sin luz a toda España, a gran parte de Portugal y al sur de Francia. O sea, fue un desastre. No ocurrió nunca una cosa así en la historia de España. Tiene un poco que ver con esto que estamos hablando. Esto parece ser, o parecía por lo menos hasta ahora, una idea genial. O sea, se logró un país tan grande como Argentina interconectar todo. O sea, toda la Argentina está a día de hoy interconectada al SADI. O sea, que alguien puede estar generando energía en Salta y distribuir la energía a alguien en Chubut. Aunque parezca increíble, ¿sí? No es que sea lo más frecuente, pero físicamente la cosa funciona, ¿sí? Todo esto acá, esto es una simple captura de pantalla. Cada uno de estos recuadros son el zoom de una de estas zonas, ¿sí? Esto, por ejemplo, es todo, acá se ve Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Uno puede ver
online, o sea, instantáneamente, cuál es la demanda de energía y cuál es la producción de energía, ¿sí? Y cada una de estas líneas, cuál está funcionando y cuál está fuera de servicio, ¿sí? Todo esto a qué venía. El distribuidor es el último escalón de la cadena, o sea, el distribuidor va a recibir la energía de todos estos transportadores que le llevan la energía a los centros de consumo, que generalmente están fuera de los centros de producción, o sea, los generadores eléctricos suelen estar lejos de los centros de consumo. Y nuevamente, hoy por hoy prácticamente todos los distribuidores son empresas privadas. No sé quiénes de acá sufren, y digo literalmente sufren, haber caído en la zona de Edesur, que es la que claramente tiene históricamente graves problemas de cortes y hay barrios, no sé, la gente de, por decir algo, acá en la zona de Capital, la zona de San Cristóbal, por ejemplo, es histórico, tienen unos problemas terribles, no sé, vivir en San Juan y Boedo es vivir sin luz. Tienen problemas históricos, problemas de infraestructura, cables viejos, no se cambian y viven con problemas de luz. En el verano viven con problemas de corte, han estado 2 meses sin luz. Yo recuerdo en el año, fue en el 99/2000, yo trabajaba en una fábrica que estaba en Virrey Liniers y San Juan. Y estuvimos 28 días sin luz. O sea, la fábrica no podía trabajar, los comercios no podían trabajar, toda la gente que tenía cadena de frío perdió toda la mercadería, supermercados, pollerías, carnicerías. 28 días sin luz. Había cacerolazos todo el tiempo. Encima era una época en donde se habían empezado a generar muchos cacerolazos. Nada, es histórico el problema de Edesur. Y volvemos a la misma charla de hoy. Al ser un monopolio natural, porque toda la infraestructura, sería muy difícil generar competencia de decir que haya 2 distribuidores eléctricos en la misma ubicación geográfica, porque ¿cómo hago? Nada, eso. Aparece esto que yo pinté acá en la otra clase. Yo puedo saltear el concesionario en parte si soy un gran usuario, porque le puedo comprar la energía a un comercializador. Acá aparece la figura del comercializador. ¿Qué es un comercializador? Es alguien que no participa activamente de la cadena de producción, transporte y distribución. Simplemente compro energía como quien compra, no sé, soja o autos, oro o una acción de Mercado Libre, ¿sí? Yo voy al mercado eléctrico y le compro a un transportista X cantidad de energía. Negocio un precio y me doy vuelta y voy a un distribuidor o a un cliente final, no cualquier cliente final, un gran usuario, y le negocio un contrato de energía. Entonces, ahora vuelvo sobre esto. Ahora vuelvo sobre eso. Acá hay un cuadrito que marca un poco todo el negocio eléctrico con todos los participantes y cómo es la relación entre ellos. Yo voy a tener generadores que le venden la energía a los transportistas, ¿sí? Estos transportistas le venden la energía a los distribuidores y estos distribuidores se la entregan a los usuarios finales, que sean o grandes usuarios o pequeños usuarios. Lo que yo pinté acá en amarillo es que este es el camino físico que la energía siempre va a realizar. O sea, alguien generó la energía, bueno, hay todo un tema de transformación y todo, pero se lo entrega a un transportista, el transportista hace el transporte físico hasta entregárselo a una estación transformadora de un distribuidor y el distribuidor me lo distribuye a nivel domiciliario y me lo entrega en la puerta de mi domicilio. ¿Qué ocurre? Si yo soy un gran usuario, ahora después vamos a definir qué son los grandes usuarios, tengo la posibilidad de
esquivar de alguna manera esto, porque no me gustó la cara de este o de este, y comprar la energía o directamente a un generador o a un comercializador. El comercializador le va a comprar la energía al generador y se la va a vender o al distribuidor o al gran usuario. Entonces acá bien vale la aclaración y lo explico cuáles son los fundamentos o por qué se buscó esta figura. Dado que había un monopolio natural de la infraestructura y que yo iba a hacer una concesión necesariamente al oferente A, B o C y iba a quedar como un monopolio, se trató de armar una suerte de competencia ficticia con una persona que estuviera por fuera de la cadena. Entonces, si yo soy un gran usuario, tengo la posibilidad de negociar el precio o con la cadena estable, digamos, con el elenco estable, o con un segundo que venga a decir, che, mira, yo te lo vendo más barato. Entonces, como concepto, no está mal la idea, ¿sí? Trato de romper ese monopolio que se genera por la naturaleza del negocio, ¿sí? Y, porque alguien me podría decir, nosotros que somos los pequeños usuarios, que nos jodamos, ¿sí? ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Pero bueno, más allá de opiniones personales. Un poco la idea es que si este comercializador de alguna manera arbitra el precio de los que están como monopolistas y logro mejorarle los costos a estos grandes usuarios van a ser los productores de bienes y servicios que van a comprar en parte los pequeños usuarios, con lo cual mejorándole los costos a estas personas de alguna manera va a mejorar el precio de venta y de alguna manera indirecta, en parte, se beneficiarían estos pequeños usuarios. A su vez, al negociarle el precio a esta gente, indirectamente también incide sobre el precio para esta gente, porque recordemos que todos estos precios no están puestos libremente, sino que hay toda una regulación de tarifas públicas con audiencias públicas y actores que participan en establecer cuál es el valor de la energía, cuál es el valor de los combustibles, cuál es el valor de un montón de cosas, de precios regulados, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? Esto creo yo que es la diapositiva más importante, digamos, del tema negocio eléctrico. Además es muy tentador pedir esto como pregunta de parcial, la pregunta salvavidas que llamo yo. La pregunta simple para decir, che, dibujame cómo es el negocio eléctrico, sí, quiénes son los partícipes del negocio eléctrico. Volvemos sobre los grandes usuarios, que eso lo salté a propósito. Insisto, la idea del comercializador es esa, que yo puedo comprar y vender energía como si fuera un bien más de la economía, para de alguna manera hacerle competencia a esos monopolistas que transportan y distribuyen energía, ¿sí? Los grandes usuarios están tabulados en función de la potencia que consumen, que contratan, ¿sí? Hay estos 4 distintos grandes usuarios que están acá está bien explicado. La verdad que no pretendo tampoco que se acuerden esto es una cuestión reglamentaria, pero básicamente los más pequeños, que son los grandes usuarios particulares, ¿sí? Solo pueden optar por comprar el 100% de la energía que van a contratar. Es decir, tengo o la opción del distribuidor que me corresponde o a un tercero, pero le compro todo. Y llegan 2 facturas. Es decir, yo voy a pagar la energía que compré al comercializador, pero le voy a pagar una factura, que obviamente va a ser menor, que es en concepto de tarifa de peaje y medición. ¿Qué quiere decir esto? La infraestructura sigue siendo la de esta gente. O sea, los cables, los transformadores y toda la infraestructura sigue siendo la de esta gente. Entonces, yo la energía se la pago a este comercializador, pero le pago una suerte de peaje por el uso de la infraestructura a estos, ¿sí? Por eso que va a pagar,
Por eso que va a pagar 2 facturas. Al contrario de los usuarios mayores que ya solamente pueden contratar el 50%, ya no es la totalidad, y se acuerdan los precios y se instala un sistema de medición. O sea, acá, porque acá yo tenía el mismo medidor que me había instalado el distribuidor y yo había probado todo con el distribuidor, o sea, estaba en condiciones de ser un pequeño usuario, ¿sí? Simplemente me permiten comprarle a otro la energía, ¿sí? Acá ya se empieza a complicar la cosa y solo le pago a la distribuidora la tarifa de peaje. Toda la medición de la potencia consumida y todo eso se lo pago al comercializador, ¿sí? Nada, hay distintos tipos de grandes usuarios. Yo con que comprendamos esto, para mí alcanza para lo que es el curso, ¿sí? ¿Qué hora es? Perdón. Bueno, si le parece, dejamos acá. Les agradezco que me bancaran hasta las 11 menos 20 sin bancándosela estoicamente. Sí, ¿Le puedo hacer una consulta? Nosotros, yo todas las que trabajé en quieran. una planta en un tiempo, y nosotros es como que le compramos, o sea, creo que tenemos, así como dijo, o sea, con el gas, un tema fijo, pero con la energía es como que le pagamos a Camesa y a Pampa, creo. A Pampa como por energía renovable y a Camesa por la electricidad. Como que no Perdón. termino de entender bien. Sí. Ustedes generan. No. Somos consumidores. Es una fábrica, digamos. Porque algo que no aclaré y que no está en este PowerPoint, que hay que sumarlo, que ahora me viene a la cabeza que no lo expliqué en el otro curso. En el 2018 se sancionó una ley que está en vigencia. Ya hay algunos pequeños usuarios que lo están usando. Los costos todavía son muy elevados. ¿Saben lo de la autogeneración? Como que vos le podés vender con paneles Claro. solares. Todavía es muy cara la energía solar y la producción que se logra es muy pequeña, con lo cual, pongo un ejemplo típico. Si yo tengo el chalet de Juan Salvo en Vicente López, ahora que está de moda de vuelta el Eternauta, tengo una superficie suficiente como para poner en el techo de mi chalet los paneles solares, parte de la energía de una casa de 4 integrantes la puedo generar. Entonces, yo tengo instalado 2 medidores, uno que me mide el consumo que yo le demando, en este caso sería Edenor, y otro que es el que me mide cuánto yo produje. Entonces, yo lo que termino pagando es la diferencia. Puede ser que hasta me quede un saldo a favor si yo logro generar en el verano y tengo bajo consumo toda la energía que consumí, ¿sí? De alguna manera me transformo en un mini generador, ¿sí? Para mí mismo me hago una autogeneración y eso reduce el costo de mi factura. Por eso te pregunté si ustedes generaban. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Lamentablemente, yo pongo un ejemplo típico. Si yo tengo un edificio de 8 pisos en la ciudad de Buenos Aires con una superficie de terraza promedio, lo que podría llegar a generar y el costo de instalar todos los paneles solares no me permite ni siquiera iluminar los palieres. O sea, no, todavía la cantidad, la densidad de producción con energía solar, al menos con la tecnología que hay a día de hoy, es bajísima y es carísima la inversión de instalar todo eso, con lo cual todavía es muy pobre y solo sirve para zonas de muy baja densidad, básicamente casas particulares. Bueno, nosotros el año pasado estuvimos haciendo un análisis, la amortización no le gustó al grupo, entonces decidió no invertir, Claro. pero creo que en 4 o 5 años se repagaba, digamos, que era algo para mí muy bajo, pero bueno, nada, no querían desembolsar la plata. Y yo creo, mirá, lo que está haciendo ahora, lo que está apareciendo ahora son generadores eólicos domiciliarios, que son generadores verticales, es decir, es como un cilindro que gira con unas paletas Sí, que a veces lo ponen en la autopista y cosas así que también. tienen aparentemente mayor producción que lo que es un panel solar, peso contra peso, ¿sí? Claro. Insisto, todas las energías renovables tienen el problema que tienen una baja producción y un alto costo, con lo cual es
muy difícil que justifique la inversión. Profe, yo me acuerdo, por ejemplo, creo que la vida útil justamente creo que es alrededor de 15 años de los paneles, y justamente por la zona geográfica que estamos nosotros, creo que es alrededor de 7 horas de sol pleno que podemos utilizar de generación eléctrica, y me parece. Y porque estamos muy Hay al... un medidor de eso, creo que según la incidencia del sol que hay en esta zona, creo que son Claro. 7 horas como máximo, creo que es, me parece. Sí, en promedio. En verano En promedio, es más, sí. en invierno es mucho menos. Sí, por eso. Claro, para residencial a veces es más complicado porque necesitas baterías y suponete trabajás y todo el día te vas, pero a nosotros al estar en la fábrica produciendo de 6 a 10 de la noche, Es mucho mejor. se podía utilizar toda esa energía, digamos. Todo el tiempo, la usás el tiempo. directamente. Sí. Sí, sí. Era costo reducido totalmente. Yo creo que la única solución a esto es que con el tiempo mejoren las tecnologías y sean más eficientes y de menor valor inicial de instalación, para que esto se difunda. Muy complejo, es tiempo. Hoy por hoy la tecnología es demasiado mala como para que justifique invertir. He tenido un par de alumnos desde que se sancionó la ley ahora. De hecho, el primero que me lo mencionó este tema fue alguien que había hecho él la inversión en su casa y habían reducido muchísimo el costo de la factura, inclusive en algún verano muy bueno, con mucha seca, habían logrado no pagar directamente la energía. Pero en junio, ahora te la debo. Prácticamente no generas nada. O sea, lo que generas es despreciable. Nada. Bueno, hay un profesor de diseño de producto que los vende, digamos, Ariel Mesh. Me parece que he visto alguna vez la publicidad en alguna cartelera que creo que presentó en el aula magna algo, o hizo un curso, algo escuché de esto. Bueno, nada, al final la pregunta, Matías, no sé cuál era. Me hiciste una pregunta, no sé si la respondí. Que cómo se definía, porque nosotros le pagamos a Camesa, Sí. a Edenor y a Pampa, digamos. A Pampa creo que la idea es comprar la energía renovable, pero, o sea, esa energía viene del sistema interconectado nacional, como que es como que vos comprás la generación, por así decirlo, digamos. Bueno, lo que estás haciendo vos es eso, estás usando la red existente, o sea, te llega a través del distribuidor natural, pero la energía no se la compraste a tu distribuidora, sino que se la compraste a Pampa, que fue el que la generó. Entonces vos le estás pagando a Pampa por la energía, le estás pagando a la distribuidora, no sé por qué le estás pagando a Camesa. Podría fijarme en la factura, pero es un Habría monto que ver si casi Camesa no igual, te cobra digamos. los peajes. O sea, estoy viendo, digamos, la factura, o sea, lo que nos facturan anualmente y es un tercio, un tercio, un tercio. Probablemente estés pagando el peaje a uno, la producción o sea, la energía concretamente al otro, y a la distribuidora probablemente la medición o el servicio, digamos, porque el medidor probablemente sea la distribuidora. Sí, es de Edenor, creo, el medidor. Si no me equivoco. Entonces, Edenor le está pagando el servicio de medición seguro. Probablemente a Camesa le estés pagando el peaje del uso de toda la red y a Pampa le estás pagando la energía. Ok. Bueno, gente, buenas noches. Nos vemos. Recuerden que el jueves que viene es presencial. Nos vemos en Medrano.